Bienvenidos a nuestra vida y ministerio cristianos del 18 al 24 de diciembre de 2023. Amigos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Gracias una vez más por su sintonía. Vamos entonces a comenzar. Para esta semana, 18 al 24 de diciembre, tenemos la lectura de los capítulos 28 y 29 del libro de Job, estos dos capítulos. Esta semana se destaca mucho el tema de la reputación. Todos a nivel individual tenemos una reputación ante Dios, ante los no creyentes y ante los creyentes o los hermanos. Es inevitable que podamos complacer a todos los hermanos, a todas las personas no creyentes, pero si complacemos a Jehová, eso es lo más importante, porque hay quienes sí complacen al mundo, sí complacen a otras personas, pero no complacen a Jehová. Entonces, ¿qué es mejor? Por eso, en la primera sección, Tesoros de la Biblia, estaremos escuchando un discurso que nos dejará reflexionando cómo esto hasta nos puede salvar la vida en situaciones complicadas que surgen el tener una buena reputación. Por eso el discurso, ¿tiene usted una buena reputación como la de Job? Luego pasamos a la sección busquemos perlas escondidas, y estaremos hablando sobre, además de ayudar a las personas, ¿qué más hacía Job? Es algo interesante que a lo mejor no mucho lo pensamos, pero nos va a sorprender esta información. Luego, en nuestra tercera sección, Nuestra vida cristiana, estaremos nuevamente hablando del tema de la reputación. ¿Qué estoy haciendo para contribuir a nuestra buena reputación? ¿Será necesario ponernos a pelear con quienes nos critican o no comparten nuestras creencias? ¿Ponernos a debatir con ellos? Veremos que no, porque esa no es nuestra función. De hecho, la organización tiene equipos de abogados por todo el mundo que se encargan de limpiar la imagen o de aclarar situaciones que abarcan la imagen de la organización en los medios de comunicación, por ejemplo. Luego viene el estudio del libro y estamos concluyendo el capítulo 3 de esta publicación, Testimonio Completo. Ya vamos en el capítulo 3. Estamos concluyendo y viendo cómo el apóstol Pedro llegó al corazón de sus oyentes y qué lecciones y formas prácticas de aplicarlo podemos realizar. Hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos entonces a comenzar. Los invito a suscribirse, a compartir este video, a dejar su like. Así que muchas gracias y comenzamos. El tema de este discurso es a modo de pregunta. ¿Tiene usted una reputación como la de Job? ¿Ha leído usted alguna vez una historia de vida de una persona fallecida? ¿Se ha preguntado alguna vez qué se diría de usted personalmente? ¿Cuántas personas se ponen a pensar en el recuerdo que dejarán después de morir? Por eso es bueno que nos preguntemos, ¿qué diría hoy la gente de mí si hubiera muerto ayer? ¿Qué reputación me estoy labrando? ¿Cómo quisiera que me recordaran mis amistades y lo más importante, Dios mismo? ¿Cómo quiere usted ser recordado? Es verdad, no vamos a complacer a todas las personas, no deberíamos vivir para complacerlas o buscar su aprobación, pero sí la de Jehová. Y como se dijo hace poco en el estudio de la Atalaya, las personas que amen a Jehová también estarán de acuerdo con nosotros. Ahora bien, Job se había ganado el respeto de los demás. Veamos esto en Job 29, 7 al 11. Dice, cuando yo salía a la puerta de la ciudad y ocupaba mi asiento en la plaza, los jóvenes me veían y me abrían paso y hasta los ancianos se levantaban y se quedaban de pie.
Los príncipes guardaban silencio, se tapaban la boca con la mano. La voz de los hombres importantes enmudecía, su lengua se les pegaba al paladar. Todo el que me oía hablaba bien de mí, y los que me veían testificaban a mi favor. Vemos aquí que Job se había ganado una buena reputación, como se puede ver en la imagen. Pero, ¿por qué? ¿Será que por tener dinero automáticamente tenía una buena reputación? Bueno, no necesariamente. Sabemos que en nuestro día hay personas que se han enriquecido muchas veces de manera ilícita y no tienen una buena reputación, ni el aprecio ni el respeto de las personas. Entonces vamos a ver qué era lo que Job hacía. Job 29, 12 al 13. Porque yo rescataba al hombre, al pobre que gritaba por ayuda, y también al huérfano y al que no tenía quien lo ayudara. El que estaba a punto de morir me bendecía, y yo llenaba de alegría el corazón de la viuda. ¿Notó entonces qué era lo que él hacía? Dice buenas acciones. Sus buenas acciones a favor de los demás le granjearon una buena fama, una buena reputación. ¿A quiénes? Bueno, no es que él le llevara regalos a los demás ricos, como ocurre hoy, intercambios de regalos, de favores, de influencias. Al rico, sus amigos ricos le dan más para mantener una amistad o apariencias, pero aquí dice que Job ayudaba a quienes no tenían con qué pagarle, a huérfanos, a viudas, a necesitados. Esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que cuando hiciéramos un banquete, no invitáramos a los ricos, sino Él dijo, invita a los que no tendrán con qué pagarte, y grande será tu galardón y tu tesoro en el cielo. Puede imaginarse entonces qué grandes tesoros tenía en el cielo Job por ayudar a las viudas y a los huérfanos. Qué gran ejemplo. Ayudar a los necesitados, a quienes no tienen con qué pagarnos. Algunos hermanos han razonado que con dar una revista o un tratado ya cumplieron su parte de ayudar, y que hay personas que se aprovechan, por ejemplo, hay personas que piden limosna y en realidad viven de eso porque ha sido un negocio muy lucrativo. De hecho, en estos últimos días se escucha de personas que piden asilo o refugio en otros países y prácticamente viven de la caridad de los demás ciudadanos. Al final del mes y al final del día, estas personas tienen más que uno. Y debido a eso, algunos hermanos han razonado que no hay que ayudar a nadie, porque las personas se aprovechan. Sin embargo, eso es como generalizar, eso es generalizar en realidad, como decir que las religiones solo les interesa el dinero de las personas. Estamos generalizando y realmente no podemos o no deberíamos generalizar, porque sí hay personas necesitadas, sí hay viudas, sí hay huérfanos, sí hay personas abandonadas que necesitan ayuda y no podemos excluirlos por culpa de algunas malas personas. Entonces Job observaba, mire, esto es tan así que hay lugares, hay casas para recibir a niños huérfanos que hasta lucran. Ellos dicen que reciben donaciones, y como pasa en las religiones también, que reciben donaciones y lo que hacen es usarlas para vivir como reyes los que reciben estas donaciones en casas hogar o casas de orfandad. Pero uno tiene la opción de observar, hasta de preguntar en qué se está usando el dinero que está dando, si es que está ayudando en una casa hogar o un orfanato, por ejemplo. Y realmente no necesitamos que una persona nos cuente su vida. Muchas veces nos damos cuenta, muchas veces también no nos damos cuenta, pero podemos ser observadores. Incluso en la congregación hay personas, hay viudas, hay huérfanos,
no solo en sentido espiritual, sino en sentido físico o literal. Hay hermanas mayores de la tercera, de la cuarta edad. Así que podemos meditar en eso. ¿Qué era entonces una palabra que describiría a Job? Bondadoso, generoso. ¿Qué era una palabra que describiría a muchos fariseos de los días de Jesús? Malvados, tacaños. Y no cabe duda que eran personas muy religiosas, oraban mucho, ofrecían el diezmo, se vestían muy bien. Y lo mismo ocurre hoy. Muchas personas líderes de naciones, políticos, hasta religiosos, visten muy bien, oran mucho, dan discursos, salen en internet, pero son personas muy tacañas, malvadas. Pero cada quien se hace una reputación. Entonces Job nos deja ese buen ejemplo. Él dice, la rectitud era la ropa que me ponía, y mi justicia era como una túnica y un turbante. Entonces él era una persona razonable, justa, recta, y esto nos recuerda, hermanos, las palabras de Apocalipsis donde nuestro Señor Jesucristo le escribe a una congregación que económicamente eran muy ricos, acaudalados económicamente, pero Él les dijo, ustedes están ciegos y están sin ropa. Imagínense, quiere decir que espiritualmente nosotros también podemos tener una vestimenta. Y esto lo logramos por medio de las buenas acciones a favor de otros. Hay quienes les gusta que les den cosas, que les den dinero, que les den regalos, que los estén apadrinando, por así decirlo, de alguna manera, pero no les gusta dar a los demás. Entonces, una buena reputación vale mucho. Como conclusión, ninguno de nosotros decide el nombre que va a recibir al nacer. Lo que sí decidimos es la clase de reputación que nos estamos labrando en la vida. Por eso conviene que nos preguntemos, si se nos pusiera un nombre, ¿cuál sería? ¿Cuál describiría mejor nuestra personalidad o reputación? Los hermanos que ayudan, una persona que ayuda, es generosa con otros, una persona que alegra el ambiente, la energía de un lugar, o lo contrario, como hermanos muy celosos en la predicación, lo cual está muy bien serlo. Y a veces escuchamos comentarios, es un hermano o una hermana muy celosa en la predicación, pero en cuanto a ayudar a los demás, no es de ayudar. Merece la pena que reflexionemos en esto. Como escribió el rey Salomón, escogemos un nombre más bien que riquezas abundantes. Así que pocas cosas tienen tanto valor como gozar de una buena reputación. Y lo más importante, una buena reputación o un buen nombre ante el creador del universo. Es un tesoro eterno. Él ha prometido que escribirá en su libro de recuerdo los nombres de todos aquellos que le temen y que ayudan a los demás. Bien, hermanos, este fue nuestro discurso guiado. A continuación pasaremos a las perlas escondidas de esta semana. Tendremos oportunidad de escuchar algunos comentarios y, si desea, poder darlos con sus propias palabras en su reunión. Y está extraída de Job 29:24. Escuchemos la lectura. Cuando le sonreía, casi no podían creerlo. La luz de mi rostro los reconfortaba. Pregunta, ¿qué nos enseña el ejemplo de Job? Debemos sonreír. Sí,
Aprender a sonreír. No está hablando que debemos ser como un payaso que todo el tiempo está sonriendo, pero tampoco que debemos ser como una piedra que nunca sonreímos. Así que esa es la lección, aprender a sonreír. Una sonrisa tiene mucha importancia, tiene mucho poder también. De hecho, para estar en la predicación pública con los carritos, una recomendación es sonreír mientras estamos allí. Esto influye tanto en quien da la sonrisa como en quien la recibe. Job sonreía y las personas podían ver la luz de su rostro, es decir, su satisfacción o alegría. La sonrisa es contagiosa, pero también la amargura o la pesadez. Así que si alguien no nos corresponde, no permitamos que esto haga que nosotros nos volvamos igual de pesados o amargados. Bien, hermanos, estas fueron algunas respuestas que aprendemos del ejemplo de Job. La segunda pregunta, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Vamos a ver cómo la lectura de esta semana habla mucho de los tesoros literales y también espirituales. Voy a estar leyendo o parafraseando el texto bíblico y acto seguido leeré el comentario en la pantalla. Número 1. Job 28.1 habla de un lugar para extraer plata y otro lugar para extraer oro. Esto nos enseña lo importante que es aprender a buscar en el lugar correcto. Buscar y encontrar oro y plata en el lugar correspondiente. Nosotros también podemos encontrar con Jehová y la congregación tesoros espirituales que el mundo no nos ofrece. Podríamos estar buscando en el lugar equivocado esa paz, esa tranquilidad que solo Jehová puede darnos. Número 2. Job 28.3 habla del hombre que vence la oscuridad. Bueno, vencer la oscuridad muchas veces puede ser literal, pero también puede ser emocional o espiritual, por ejemplo, la depresión. Hay personas en la minería que vencen la falta de luz llevando la luz a ese lugar. Nosotros también en sentido espiritual podemos vencer la oscuridad espiritual con la luz de las sagradas escrituras y sus enseñanzas. Jesucristo dijo que Él es la luz del mundo, y esto nos motiva a no dejar de practicar lo que aprendemos de la Biblia. Claro, no estamos diciendo que alguien con depresión automáticamente se va a curar por solo leer o estudiar la Biblia. Hay diferentes grados de depresión y hay casos en que la persona está haciendo su mejor esfuerzo espiritualmente, pero necesita asistencia médica o hasta psiquiátrica. Y eso no es un pecado, es válido también hacerlo. De hecho, Jesús dijo que los que están enfermos necesitan médico. Número 3, 28:5. Dice, la tierra por encima produce alimento, pero por debajo está revuelta como por fuego. A primera vista podríamos pensar que esto se refiere al estado interno del planeta físico, el magma y lo que impera en el núcleo de la Tierra, pero en realidad se refiere, según el contexto, a los esfuerzos del hombre por hallar tesoros en la tierra. Sobre la superficie, el agricultor siembra, cosecha, ¿sí? Pero la tierra también produce alimento. Esto es en la superficie. Pero abajo, es decir, dentro de la tierra, el hombre lleva una turbulenta actividad de revolver como por fuego, y estos son efectos, se comparan al de un fuego asolador, y hay mineros que excavan y arrancan piedras y metales preciosos del seno de la tierra. Un detalle interesante. Número 4. Job 28:5.
Aunque el hombre no ahorra esfuerzo alguno en tratar de explotar los recursos ocultos de la tierra, al fin y al cabo, o al final, este hombre o este grupo de personas no encuentran sabiduría verdadera al explorar la creación física. Para esto, el hombre tiene que dirigirse a Dios. El temor de Jehová es sabiduría y apartarse del mal es entendimiento, dice Job 28:28. 5. 28, 12 y 13 dice, pero la sabiduría, ¿dónde se puede encontrar y dónde está la fuente del entendimiento? Ningún hombre reconoce su valor y no se puede encontrar en la tierra de los vivos. Los padres pueden enseñar a sus hijos la importancia de el alimento espiritual, ya que no solo de pan físico vive el hombre, sino de la palabra de Jehová. El mundo y su deseo van pasando, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas personas han perdido la vida, según ellos, alcanzando sus sueños materialistas en este sistema. Quienes los han alcanzado han pagado un precio muy alto, y no estamos diciendo que el dinero no es importante, pero lo espiritual es parte importante e integral del ser humano. Número 6. Job 28:13 dice: ningún hombre reconoce su valor. Muchos hoy menosprecian la Biblia, al Creador y a su Hijo Jesucristo. Las personas están cegadas. Dice la Biblia que tienen ojos pero no ven. Tienen un velo sobre ellos. Así que debemos cuidarnos para que esta ceguera espiritual no se nos contagie a nosotros también. Número 7. Job 28:12 habla sobre dónde encontrar sabiduría y entendimiento. Las personas acuden con sus problemas a columnistas, psicólogos, psiquiatras e incluso eh, personas de la congregación o consejeros espirituales, algunos con peluqueros, hasta taxistas, etcétera, buscando consejos. Y hay innumerables expertos preparados para dar consejo sobre prácticamente cualquier tema a cambio de buenos honorarios. Pero normalmente estas palabras de sabiduría han resultado en desilusión y fracasos. Número 8. Job 28:20. Dice el texto, pero ¿de dónde viene la sabiduría y dónde está la fuente del entendimiento? Nuestro Señor Jesucristo, quien conocía muy bien al ser humano, él dijo, la sabiduría queda probada justa por sus obras o resultados. Entonces, los consejos prácticos de la Biblia han ayudado a muchas personas a enfrentar, resolver o sobrellevar problemas como la depresión, los problemas del hogar y la insatisfacción personal. Número 9. 28:18. Dice, coral y cristal ni mencionarlos, porque una bolsa llena de sabiduría vale más que una llena de perlas. La Biblia es esa bolsa llena de sabiduría. Y algunos piensan que es nada más de tener la Biblia en casa y listo. Sin embargo, pensemos en una bolsa llena de perlas valiosas. La persona las tiene en su mesa, pero no las usa, ni siquiera abre la bolsa. De nada le va a servir. De forma parecida, pensar que solo por tener la Biblia, sí, ya cumplió su objetivo, tampoco funciona así. Esto nos anima a abrir la Biblia, estudiarla y practicarla. 10. 28:28. El temor de Jehová, eso es sabiduría, apartarse del mal es entendimiento. Cuán importante es que no dejemos nosotros individualmente de cultivar el temor de Dios y apartarnos del mal. Nos ahorraremos muchos problemas y sufrimientos. Y los jóvenes especialmente que por inexperiencia buscan a temprana edad los malos caminos. Número 11.
29:2 dice, ojalá pudiera volver a los meses que ya pasaron. Esto, hermanos, nos enseña algo muy importante: cuidar, valorar cada día con nuestros seres queridos y amados, nuestros hermanos. Algún día, sin darnos cuenta, será la última vez que los vamos a saludar y que nos despediremos de ellos. Muchas veces, sin darnos cuenta que fue el último adiós, el último saludo o la última conversación, porque lo que viene después es la noticia que fulano o fulana falleció. Y no lo esperábamos, y nos lamentamos por no haber aprovechado y valorado el tiempo pasado. Número 12. Job 29, 12 al 16 hace mención de las veces que Job ayudaba a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, los defendía incluso, a los ciegos también, a los cojos. Esto nos enseña que debemos ser generosos en vez de ser tacaños o mezquinos y ayudar a quienes de verdad lo necesitan. Hoy hay muchas personas que piden dinero y tienen dinero, lo que pasa es que quieren más, tener más de lo que ya tienen, y nunca es suficiente para ellos. Debemos aprender a reconocer quién de verdad necesita ayuda, porque algunos hermanos han pensado que no hay que ayudar a nadie, que nosotros como organización somos antiayuda, y en realidad la Biblia dice todo lo contrario: ayudar a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, que de verdad lo son, Santiago 1:27, y esto es más que solo darles un tratado o una revista, que implica dar una ayuda en tiempos de angustia. Y esto nos recuerda, la religión verdadera, además de predicar, también ayuda. Y esto pone de relieve nuestra generosidad o falta de generosidad. Ahora vamos a pasar a la tercera sección, nuestra vida cristiana. El tema: ¿qué estoy haciendo para contribuir a nuestra buena reputación? Las personas se fijan mucho en lo que hacemos los testigos de Jehová. Algunos inconscientemente nos observan en la calle, no precisamente cuando estamos en la predicación o vamos a las reuniones, sino en nuestra vida cotidiana. Hay países donde la cultura es saludar, hay países donde la cultura es no saludar a nadie, y deberíamos preguntarnos, ¿le dan gloria a Jehová mis palabras y mis acciones? Palabras y acciones. Esto también incluye lo que publicamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, etcétera. No queremos hacer nada que manche la buena reputación que tenemos. Sin embargo, esto es inevitable. Eh, es un tema que no voy a eh, hablar más, pero aquí viene ahora un ejercicio. Podemos escribir cómo deberíamos reaccionar cuando surgen situaciones y anotar un texto bíblico que nos ayude. Entonces, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo debería reaccionar un cristiano cuando alguien que no es testigo lo critica cruelmente? Bueno, cuando se nos critica injustamente puede ser difícil controlarnos. La modestia también nos ayuda a seguir venciendo el mal con el bien, como dice Romanos 12:21. Este mundo está lleno de injusticias y debemos luchar por no indignarnos en exceso debido a la mala conducta de algunas personas. Siguiente situación: ¿cómo debería reaccionar un cristiano cuando su ropa, vehículo o vivienda se ven descuidados? Bueno, muchos hermanos van a las reuniones en automóvil, algunos es casi indispensable para mantenerse vivo, movilizarse, así que es necesario mantenerlo limpio y en buen estado. Al igual que nuestra casa y ropa deben mostrar que somos parte del pueblo santo y limpio de Dios. ¿Cuál es el texto?
Tito 2:10, que habla que podemos adornar la enseñanza divina con estos puntos que ya mencioné. Siguiente situación. ¿Cómo debería reaccionar un cristiano? Si en su zona hay una ley que le parece injusta o difícil de obedecer, bueno, lo peor que alguien podría hacer es atreverse a participar en una protesta o en demandar al gobierno porque le parece que es injusto o improcedente lo que están haciendo. La Biblia dice que el que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del orden establecido por Dios. Por ahora Jehová permite que haya gobiernos para que las cosas no se salgan de control y Él espera que nosotros los respetemos. Por eso debemos darles todo lo que corresponde y eso incluye pagar impuestos, honra y obedecerlos. El texto, Romanos 13, 1 al 7. Luego dice que podemos ver qué hacen los investigadores del departamento de redacción para que nuestra organización siga teniendo una buena reputación. Entonces, hay un video, no lo voy a poner, solo lo vamos a responder directamente, y dice la pregunta. No dice qué es lo que ellos hacen, sino qué es lo que más le impresiona de los esfuerzos que hacen para que nuestras publicaciones sean exactas. Respuesta. Aquí tenemos 4 comentarios. En el departamento de redacción ellos tienen una sección de investigación. Se siguen los métodos para investigar. Tratan temas de todo tipo. Tienen bibliotecas con alrededor de 65,000 libros y obras de referencia. Se encuentran de toda clase de información y aparentemente contradicción entre la misma información. Por ejemplo, se discutió la altura de un monte. Habían al final 3 opciones muy aceptadas y para salir de dudas consultaron directamente a una institución de geografía de ese lugar y eh, no coincidía con las anteriores 3 opciones que eran aceptadas. Otro ejemplo que llamó mi atención es una cita muy famosa que se atribuye a Gandhi cuando se reunió con un lord y la cita tenía que ver con que cuando ambos países siguieran las enseñanzas de Jesucristo, sus problemas terminarían. Pero ellos dicen que trataron de investigar si ellos se conocieron o si hubo tal reunión y no hay ninguna información al respecto. Por lo tanto, ellos dejaron de usar esta información. Ahora, no estamos diciendo que las publicaciones son perfectas, son infalibles y que no hay errores. Al contrario, estamos destacando el gran esfuerzo que ellos hacen para evitar que pasen errores o equivocaciones. Ahora bien, ¿recuerda usted que antes había una sección en la revista Despertad donde los lectores podían escribir correspondencia diciendo vi tal fotografía en una de sus publicaciones o vi tal información y al verificarlo encontré que no era de esa forma? Había una que tenían una radiografía de cabeza y un doctor escribió a la organización en su sede, en aquel entonces en Brooklyn, haciéndoles la corrección que la tenían de cabeza. Y la respuesta que ellos pusieron era, el lector tiene razón, o la persona que escribió tiene, el remitente tiene razón. Así que no estamos diciendo que es todo información 100% perfecta y exacta, pero se hace un gran esfuerzo para que llegue de esa manera. Bien, hermanos, nosotros no podemos cambiar lo que pasa a nuestro alrededor, pero podemos cambiar nosotros mismos, hacer nuestro mejor esfuerzo. Y esto puede traer gloria y honra a Jehová, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos, y luego se respalda con lo que decimos. En cambio, los fariseos decían mucho y hacían poco, y por eso Jesús dijo, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso nos deja meditando en este tipo de personas. No queremos ser de esa clase de personas. Después de este análisis,
Pasemos al estudio del libro de esta semana. Vamos a explicarlo, comentarlo y aprender juntos. Para esta semana, el capítulo 3, párrafos 12 al 18 es la porción asignada. Con esto se concluye el capítulo 3, quiere decir que para la semana entrante tenemos el capítulo 4. El subtema: Pedro se puso de pie. Párrafo 12 pregunta A: ¿cómo anunció el profeta Joel el milagro ocurrido en Pentecostés? Respuesta: en el libro de Joel 2:28 leemos textualmente: Después derramaré mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus mayores tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Aquí vemos la profecía y dice el relato que el apóstol Pedro se puso de pie para hablarle al público que tenía frente a él y les explicó que lo que estaban hablando o lo que estaban viendo no era que estaban ellos borrachos, sino más bien que se estaba cumpliendo esta profecía de Joel 2:28. Parte B. ¿Por qué se esperaba que la profecía de Joel se cumpliera en el siglo I? Porque antes de subir al cielo, nuestro Señor Jesucristo prometió a sus discípulos: Yo rogaré al Padre y Él les dará otro ayudante. Y Él mismo les dijo que este ayudante era el Espíritu Santo. En griego es Parácletos. Bien, vamos ahora a ver párrafo 13 y 14. ¿Qué hizo Pedro para llegar al corazón de las personas y cómo podemos imitarlo? Notemos este interesante detalle. El apóstol Pedro se dirigió a sus hermanos judíos con respeto y con la intención de llegarles al corazón. No quería condenarlos, quería más bien que se arrepintieran, y ellos no se ofendieron. Más bien sintieron que un dolor les atravesaba el corazón, y por eso preguntaron: ¿qué debemos hacer? La forma en que Pedro les habló seguramente contribuyó a que lograra su objetivo y a que muchos se arrepintieran. Ahora, ¿cómo podemos imitarlo? Bueno, no es solo lo que decimos, sino la forma en que lo decimos. Una comida puede ser muy deliciosa en un restaurante, pero si el mesero solo nos tira la comida, no significa que lo vamos a disfrutar. Entonces, la forma en la que se sirve también es importante. La buena atención. Cuando nosotros damos testimonio, evitamos ponernos a corregir las ideas equivocadas que la persona nos está diciendo. Como decirle: la Biblia no enseña eso, usted está equivocado, eso no es cierto, eso no lo dice la Biblia. Evitamos esos comentarios. Más bien, nos concentramos en los puntos en los que sí estamos de acuerdo como un terreno en común. Y entonces podemos ayudarlos mejor. Por otro lado, también está el respeto, lo que incluye los buenos modales, hasta el tono de voz con el que le hablamos a las personas. Y por supuesto, evitamos palabras o expresiones que, aunque no sean soeces, podrían ser irrespetuosas. Vemos que el apóstol Pedro mostró estas cualidades en su discurso. Y por supuesto, las personas de buen corazón aceptaron el mensaje que él estaba predicando. Pero nuevamente queremos destacar esto: tener el Espíritu Santo no lo volvió una persona tirana, déspota, grosera con los demás, imponente, como si él dijera que es necesario ser así, sino todo lo contrario. Pasemos al subtema: que cada uno de ustedes se bautice. Párrafo 15, parte A. ¿Qué les dijo Pedro a los prosélitos y a los judíos y cómo reaccionaron ellos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice. Eso fue lo que les dijo. ¿Cómo reaccionaron ellos? Dice que unas 3,000 personas
hicieron caso, obedecieron, se arrepintieron y se bautizaron, probablemente en estanques de Jerusalén y los alrededores. Ahora, hay que tomar en cuenta, sigue añadiendo el párrafo, que los prosélitos y los judíos que se bautizaron en el Pentecostés eran, pense, parte B. ¿Cómo sabemos que los miles que se bautizaron aquel día estaban listos para dar ese paso? Bueno, sabemos que no es como ocurre en la religión en general, que le dicen a las personas que acepten al Señor y ya se salvan, sino más bien se puede ver que hoy en día las personas, por emoción del momento, es que actúan. Al día siguiente siguen siendo los mismos pecadores impenitentes de siempre. Dicen tronerías, malas palabras, viven en adulterio, en fornicación, en borracheras, vicios. No hay un cambio, ni antes ni después. Y no estoy juzgando, solo estamos exponiendo ese punto, ese hecho. ¿Se podría decir lo mismo de estos hermanos? Claro que no. Ellos, como prosélitos y judíos, recordemos, ellos eran buenos estudiantes de las escrituras, de la Torá. Ellos conocían las escrituras en los idiomas originales. Sin duda que ellos conocían las entonaciones de las vocales en los idiomas originales, y ellos no sabían solamente historia, sino mucha más información, y ellos crecieron en hogares, no vamos a decir cristianos, pero sí temerosos de el Altísimo, del Creador, del Dios verdadero Jehová. De hecho, el pueblo de Israel, la nación de Israel, era una nación dedicada al Altísimo. Otro comentario, habían demostrado ser personas espirituales, pues muchos habían viajado grandes distancias para estar en la fiesta, no por los apóstoles, sino porque era una costumbre establecida en las escrituras que debían de asistir a esa fiesta. Solo había una cosa que les faltaba para complementar todo lo que ya sabían, y era el papel del Mesías, Jesucristo. Eso era. Y una vez que ellos lo hicieron, estuvieron listos para seguir sirviendo a Dios. Conocimiento ya lo tenían, lo que les hacía falta era esta pieza del rompecabezas que completaba, unía a las demás que ellos ya sabían, el Mesías. Y ahora, al bautizarse como seguidores de Cristo, estaban completando este ciclo. Vamos ahora al 16. ¿Cómo demostraron los cristianos del siglo I que eran generosos? Bueno, el libro de Hechos 2, 44 y 45 muestra que estaban los apóstoles, estaba lo que hoy se entiende como un cuerpo gobernante, y la forma en la que se administraba lo que ellos recaudaban, lo que se contribuía, no era solo para unos cuantos, sino dice aquí, todos los que se hacían creyentes estaban juntos y compartían todo lo que tenían, y vendían sus posesiones y propiedades y repartían lo recaudado según lo que cada uno necesitara. Así es como los cristianos del siglo I demostraron una unidad y una generosidad. Esto solo pasó, esto no es de paralelo con el grupo actual, por así decirlo. La congregación actual no se maneja de esa forma, pero este es el ejemplo, el modelo de cómo se manejó en tiempo de los apóstoles. Y es una diferencia. 17. ¿Qué pasos tiene que dar quien quiera bautizarse? Bueno, primero tiene que aprender lo que enseña la Biblia. No vamos a decir un conocimiento completo, porque ni nosotros sabemos todo lo que enseña realmente la Biblia, seguimos aprendiendo, incluso en el milenio seguiremos aprendiendo, pero aquí se refiere a un grado
razonable las enseñanzas básicas. Generalmente se recomienda o se entiende que el libro Disfrute de la vida contiene este conocimiento como base, básico, primario, muy sólido. Luego que ya tiene el conocimiento de mostrar fe y arrepentirse de sus errores del pasado, lo que implica probar que de veras los lamenta, es decir, que abandona malas prácticas, malas conductas. Si es que está arrepentido, hay personas que no tienen intención de cambiar ni de religión ni de vida y no están arrepentidos. A continuación debe convertirse, es decir, cambiar la dirección de su vida y comenzar a hacer lo que Jehová espera de sus siervos. Después de dar estos pasos, podrá hacer una oración para dedicarse en la que le promete a Dios que usará su vida para servirle. Y luego se bautiza. 18. ¿Qué valioso privilegio tiene el cristiano bautizado? Bueno, un gran privilegio, ser testigo o dar testimonio del Creador, del Dios verdadero, del Altísimo, de su palabra, la Biblia, a las personas. El privilegio de ser usado por el Altísimo para hacer su voluntad en esta tierra, en este tiempo, y el privilegio de pedir y recibir Espíritu Santo y dar fruto consecuentemente. Qué animador estudio hemos tenido esta semana. Queridos amigos, gracias por escribirnos, por acompañarnos en esta transmisión. Hemos llegado a la parte final de este video. Quiero darles las gracias si llegaron hasta esta parte del video. Muchas gracias. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias. Les invito a suscribirse, a compartir este video y dejar su like. Bendiciones y hasta la próxima.